Vimos en la olla de Sazón Pública y recordarte que tú también puedes participar entrando al Facebook en la página de la olla Sazón Pública y ahí te vas a encontrar además con todos los programas, los puedes descargar, colocar tu opinión, plantearnos temas, propuestas y así como ahora intentaremos seguir conversando sobre el tema urbano, no solo la ciudad, son parte de los temas de la olla Sazón Pública. Y estamos con Eulogia Tapia, con Santos Callejas, que nos ayudan en este recorrido. Eulogia además viene de un trabajo muy lindo en tema de los derechos de las mujeres, de la lucha por la dignificación de esta mirada, de esta manera en que establecemos relaciones varones y mujeres, pero también, por tanto, una manera de pensar el lugar de las mujeres en el espacio urbano. Por eso quiero empezar un poco por donde nos hemos colocado al cerrar y al final del anterior segmento. ¿Qué de esa vida que viene de las laderas, de los sectores populares, de los sectores aymaras que habitan la ciudad, entra al espacio del centro de la ciudad, pero es capaz de disputar otros modos de vida? Es decir, no solo la imagen, entre comillas, folclórica de la llegada de lo aymar al espacio del centro de la ciudad, sino que de eso también porta otros modos de vida que coloquen en cuestionamiento esas lógicas de homogeneización urbana. ¿Y cómo la ves? Y además, leído desde las mujeres también en ese espacio urbano. Yo creo que tiene que ver con, desde un principio en que la zona, Villa Victoria ha sido receptáculo o espacio donde se han establecido los migrantes en función de la fábrica. Posteriormente, con la globalización, sobre todo con el comercio, han empezado a haber otro tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, la televisión entra a vender otras formas de vida y también otras formas de consumo. Entonces empezamos a interactuar en relación a lo que vamos adquiriendo. O sea, me refiero a que si bien antes se vivía en un cuartito, más adelante se pensará vivir en un departamento. Entonces esas necesidades que van creando y también que significan ciertos niveles yo no sé si llamarle, de elevar el estatus social, ¿no? Entonces, tiene que ver con el ascenso social de alguna manera. Tiene que ver que la ciudad te reconozca como que has ascendido socialmente, que además en nuestras ciudades y en nuestro país, en esta lógica colonial, estaba muy ligado en que si estás en un sector social bajo, eres más indio. Por tanto, es peor visto en el espacio urbano de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, el espacio urbano también va generando ciertas necesidades, ¿no? Ciertas necesidades, ciertas formas de vida que de por sí nos van metiendo también en eso, ¿no? Entonces, creo que ahí todo esto, y tiene que ver con el mercado, con el comercio, que si bien antes era bien difícil, digamos, acceder a tener un juego de living, ahora hay bien baratitos, ¿no? Para poder adecuar tus espacios. Yo creo que ese es uno de los aspectos. El otro es el acceso también a los centros educativos. Si bien antes los obreros, la gente campesina no tenía acceso, sobre todo las mujeres de pollera. Yo te cuento en el caso mío, ¿no? La gente pensaba de que la mujer no necesita estudiar, con que sepa firmar es suficiente, ¿no? Entonces a las mujeres se nos retiraba de la escuela, entonces teníamos que meternos al mercado a vender, a generar, digamos, y supongo que además tú portando una pollera, eso era mucho más marcado. Era mucho más marcado. Entonces la escuela es un espacio, ha servido siempre para estos propósitos colonizadores. Perdón, Eli, pero cuando tú eras niña, ¿ibas a la escuela en pollera o no? ¿O ahí tuviste que cambiar la vestimenta? Yo cambié de vestir cuando ya estaba adolescente y había dejado de estudiar. Entonces, si continuaba en el colegio, hubiera sido otra yo. Entonces, el hecho de haber dejado la escuela a mí me ha significado vestirme de una determinada forma. Es más, mis padres pensaban de que yo, como era una niña aymara, además, solo debía pensar en buscarme un puesto de ventas y no debía tener otra aspiración. O empleada doméstica, como se decía en ese entonces, o vendedora, comercio. Más vendedora en mi medio, te cuento, porque también había discriminación hacia las empleadas domésticas, ¿no? Ahora trabajadoras del hogar. Entonces, no nos queríamos meter por ahí, eso es otro tipo de discriminación también, ¿no? Entonces, sí, mercados era aceptable. Y
bueno, entonces esas son las formas como también vamos viendo, ¿no? Como hay para los varones diferentes formas, ¿no? De habitar un espacio, salir a la cancha, jugar fútbol y demás. Las niñas debíamos estar siempre metidas en la casa, cocinando o vendiendo, generando unos ingresos. Entonces, esas eran unas formas de ver que ahora ha cambiado. Ahora, esa penetración, Eulogia nos está hablando desde su propia experiencia, está cargada con un acceso a espacios educativos, ¿no? Con una presencia que desde estos sectores se empieza a tener en el espacio urbano y se va aportando desde la vestimenta, los elementos culturales. ¿Eso aportan otros modos de vida? ¿Colocan en cuestionamiento estas lógicas de homogenización de la ciudad de Santos? ¿Cómo lo ves? Sí, claro que sí. Hay un reconocimiento de las ciudades en el mundo como a La Paz, la ciudad maravilla. Cuando uno se pregunta qué le hace a esta ciudad una ciudad maravilla, una gente dice su topografía variante, ¿no? Su geografía, ¿no? Yo creo que lo que le hace a esta ciudad una ciudad diferente, distinta, es su gente. Tiene que ver con sus modos de habitar la ciudad, tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con las señoras de pollera, con otra manera de ocupar el espacio. Me acuerdo de la Verónica Córdoba, que estamos hablando de una videasta. Hace días nomás decía, La Paz, ciudad de escalera, ¿no? Si no subes, bajas, pero creo que tiene que ver con la gente. O el Orihuela, Juan Carlos Orihuela, un escritor. sí, decía, La Paz es una ciudad ritualera por excelencia, profanadora por naturaleza. Creo que es recogiendo mucho de Jaime Sáenz. Y efectivamente, esta ciudad es distinta y es diferente. Porque cuando la gente sale a la calle, ocupa de otra manera el espacio. Creo que esta nuestra ciudad es distinta y es diferente. Pero a ver, eso que ocupa la ciudad de otra manera, ¿en qué se materializa? Y quiero retomar una cosa que me parece linda que planteaba Santos, pero quiero darle una vueltita. Decías, esta ciudad es maravilla no solo por el paisaje, más bien, no por el paisaje, aunque eso sea maravilloso, sino por su gente. Y una de las cosas que porta nuestra cultura es que la gente, la persona, los seres humanos, solo somos tales en cuanto nos vinculamos también con el entorno, con el medio, que deja de ser paisaje. Son personas, son los cerros, son las plantas, son las piedras, con quienes establecemos relación, ritualidad, protección, cuidado, vínculo. Y eso finalmente es un modo de vida que portamos y traemos a la ciudad. Rompemos este distanciamiento paisaje, seres humanos, para imbricarnos y posiblemente esa conjunción de cerros, laderas, cordillera, viento, aire, sol propio aquí con la gente produce eso distinto, y que cada ciudad tiene su particularidad, porque ahorita estamos hablando de La Paz, pero podríamos hablar de Santa Cruz, de Tarija, de Sucre, de cualquier otra ciudad. ¿Qué es eso que se porta distinto? ¿Qué es ese modo de vida que está dispuesto a disputar estas lógicas del capital y de homogenización de la ciudad? Para mí tiene que ver con las formas que tenemos, ¿no? De encontrarnos, de organizarnos. En el espacio territorial, por ejemplo, vecinal, Esto me parece fantástico. El tema organizacional es fundamental. En mi zona, por ejemplo, yo he empezado a conocer a la gente a partir de ser parte del directorio vecinal, porque si no entras, tu casa se convierte solamente en tu dormitorio, porque estás más en el trabajo y demás. Pero cuando se interactúa con los vecinos buscando mejorar la zona, ahí uno se relaciona, ¿no? Conoce al vecino, conoce al otro vecino en sus necesidades, en sus problemas. Puedes abrir tu ventana y gritar, ¿por qué está? No sé, si ves que alguien está asaltando, ya no es solamente espectador, ¿no? Sino que se convierte en actor que también busca otras formas de convivencia. Se hace comunidad, se empieza a hacer comunidad. Esto me parece clave, se hace comunidad, se hace vínculo. En la ciudad del Alto, que es un lugar que personalmente conozco más, he habitado más que La Paz, una vez hicimos un trabajo sobre jóvenes en el Alto y no había joven que no perteneciera al menos a 4 tipos de grupos al menos. Su grupo de música, su grupo deportivo, el grupo del barrio, a veces el de la parroquia, a veces un grupo de acción más política, más cultural, al menos 4, es decir, necesitamos estar vinculados con otros.
¿no? Y esto genera comunidad, lazos, y esa es otra forma de habitar. Y si vuelvo a lo económico, que era una de las disputas que nos planteó en el anterior segmento, tanto Eulogia en su experiencia del tejar y estas lógicas comerciantes y el ascenso social, como en la idea de la fiesta, lo económico que decía Santos, esa economía, esa manera distinta, se adquiere fortaleza económica, pero viene portando otras formas económicas, Santos. Sí, claro que sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Para ponerlo así en un lenguaje y en un ejemplo muy sencillo, el pasanaco, que es una forma de cómo el beneficio va circulando entre los que juegan. Es muy habitual, sobre todo en la feria, en el mercado, en el barrio inicialmente, pero ahí está el mercado. Por ejemplo, es una otra manera de pensar lo comunitario a partir de la economía. O en la propia feria, las personas cuando no logran vender sus productos, lo que hacen es intercambiar. Es decir, yo te doy parte del producto, tú me das lo que me falta. Eso es muy cotidiano, es algo que Este es un elemento clave, parece. El pasanaco, por ejemplo, en ese tema de la circulación del beneficio que nos decía Santos, un elemento clave es una lógica de confianza. Porque el que recibe primero el beneficio puede haber desaparecido, pero no desaparece porque tiene que devolver a su red, porque sabe que si sale de su red va a perder esta tremenda fortaleza de lo comunitario que nos decía Eulogia. Entonces, lo comunitario aparece en el espacio organizacional, pero también en lo económico, ¿no? Y eso también tiene algún elemento que podríamos decir, esto porta elementos femeninos que también están despatriarcalizando la ciudad. ¿Cómo lo ves, Eulogia? Sí, hay diferentes espacios, ¿no? Donde ahora, sobre todo las mujeres, estamos generando espacios para cuestionar. Este es uno de los espacios, digamos, esto de compartir, de reciprocidad, de hacer circular, digamos, porque está bien presente, ¿no? A nivel, inclusive en la clase media, ¿no? He hecho mi pasanaco para poder hacer algo, he hecho mi pasanaco para poder bailar. Pero decía, igual que estos, también se han generado en este momento otros espacios para la despatriarcalización, espacios, por ejemplo, donde yo participo en medio de muchas redes de mujeres, ¿no? Redes que tienen que ver con el análisis, desde el tema de la violencia, pasa por el tema laboral, inclusive ya niveles más altos de economía, ¿no? O sea, cómo construir, digamos, recursos, financiamiento para cómo exigir al Estado, ¿no? Recursos para las mujeres. Eso nos ha costado mucho y muchos años, pero en este momento ya contamos con clasificadores económicos que tienen que ver con el tema de género. Es fruto de la lucha para de las ver mujeres. presupuestos desde una mirada de género. Así es. Presupuestos públicos, estatales. Sensibles a género, como lo hemos llamado. Pues mira, de eso justamente me gustaría, porque lo último que ha planteado Eulogia nos conecta con, estamos en redes, dice, participo de muchas, que trabajan desde temas cotidianos, desde cómo repensar el tema de la violencia, hasta el tema de presupuestos, cómo el tema urbano configura desde el pasanaco hasta la fiesta del gran poder, etcétera, que en el último segmento nos desafiemos a plantearle a la gente por dónde proponemos, por dónde avanzamos, dónde la gente se puede articular, cómo disputamos de alguna manera también desde estos modos de vida distintos las ciudades. Para eso vamos a volver enseguida aquí en La Olla, así que no se vayan.